América Latina, un conjunto de países habitados por latinos, unidos por su idioma, cultura y por una jugada política de Napoleón III en el siglo XIX para poder conquistar México a través de un emperador austríaco. Pero esto de los latinos no es tan simple. Incluso Marco Polo arranca su libro diciendo: los venecianos fueron agasajados con extraordinarios honores, despertando singular curiosidad entre los tártaros, que hasta entonces nunca habían visto un latino. Pará. En el año 1250 ya hablaban de latinos y no se referían a los latinoamericanos, sino unos venecianos. ¿Qué significa esto? ¿De dónde sale el término latino y por qué al día de hoy se habla de música latina o latinos como si fuera algo exclusivamente de hispanoparlantes en América? Vení. Te voy a contar una historia muy interesante, llena de manipulaciones políticas, imperios y, como siempre, una dosis de estupidez humana. Empezando con el nacimiento del término en la antigüedad y cómo los romanos se lo apropiaron, siguiendo con los latinos de la Edad Media, la invención de América Latina por Napoleón III y las categorías nacidas en Estados Unidos que terminó tomando todo el mundo moderno. La antigüedad. En la Eneida escribe Virgilio que el príncipe Eneas se escapa al terminar la guerra de Troya y tras muchísimas vicisitudes, que incluyen muertes, romances y demás, llega a la zona de Lacio donde se encuentra con las tribus latinas. Es ahí donde conoce al rey latino, que le ofrece tierras y la mano de su hija Lavinia, generando un conflicto con su anterior prometido Turno, príncipe de los Rútulos. Estas leyendas a veces parecen telenovelas, lo que termina generando una guerra entre troyanos y latinos donde Eneas mata a Turno, funda Lavinio y su hijo Ascanio funda Alba Longa, donde siglos después nacerían Rómulo y Remo para fundar Roma. Como verán, esta leyenda introduce a los latinos originales, que eran unas tribus de la antigüedad agrupadas en más de 40 aldeas que compartían lenguas y ritos por la zona de Latium. También por esta zona estaban las tribus de etruscos, sabinos, volscos, ecuos, con lo que solían tener conflicto. Al fundarse Roma, desde el inicio buscaron la expansión a expensa de estas tribus con las que estuvieron una relación muy estrecha y sus culturas fueron fusionándose, especialmente con los etruscos. Roma incluso tuvo reyes etruscos y de ellos tomó la religión, el urbanismo, los símbolos de poder y gran parte de su organización política. En cambio, de los latinos básicamente tomó el idioma. De hecho, hasta el alfabeto, que es el que seguimos usando nosotros, deriva del etrusco y del griego. En otras palabras, la cultura romana era un mix de las culturas etruscas, griegas y latinas. Entonces, ¿por qué Roma se definió a sí misma como latina y no como etrusca o griega? Bueno, en realidad no hay una sola respuesta, pero en términos generales, todo Estado para consolidar su poder necesita cohesionar a la sociedad a través de mitos y pautas comunes para generar una suerte de identidad común. Los romanos buscaban unir a todos los pueblos itálicos bajo su dominio. Los etruscos eran poderosos, pero también eran enemigos vencidos. Si agrandaban su herencia podían ser un problema. Los griegos eran admirados en lo cultural, pero eran considerados extranjeros. En cambio, la latinidad ofrecía un origen local, indígena del propio Lacio, a la vez que no significaba ninguna amenaza real. Servía como estrategia política y discursiva para decir: somos hijos de esta tierra, no de conquistadores extranjeros. Considerarse a sí mismos latinos era una decisión ideológica y política más que un proceso cultural en sí. Si lo piensan un poco, realmente no es tan distinto al indigenismo contemporáneo, donde tenemos líderes como Manuel López Obrador o Claudia Sheinbaum que como estrategia política apelan a la identificación indígena por sobre su más que evidente ascendencia europea para legitimarse frente al pueblo como verdaderos nativos. Básicamente es la misma herramienta de resignificar el pasado para reforzar el presente. Son estrategias pensadas desde el poder y que terminan bajando a la sociedad por idiotas útiles que compran el discurso y a veces termina calando en la sociedad a largo plazo. Lo curioso del caso romano es que estos tenían claramente más influencia etrusca y griega que latina, pero usaron la latinidad como una identidad unificadora, logrando que el idioma latino se convirtiera en una lengua franca, diferenciándose así de su herencia etrusca y griega, quitando la posibilidad de que estos reclamaran su influencia sobre Roma. Al expandirse el imperio romano, la latinidad se extendió por todo el Mediterráneo. Tanto fue así que al caer el imperio, incluso los pueblos bárbaros ya estaban bastante latinizados. Dicho sea de paso, la palabra bárbaro significa extranjero que no habla latín o griego. Sale de los griegos porque según ellos balbuceaban bar y no se les entendía nada. Cuestión que muchos bárbaros, como los visigodos, irónicamente hablaban latín, eran cristianos y habían incorporado gran parte de la cultura latina, que con el tiempo pasó a ser sinónimo de cultura romana, porque lo romano y lo latino ya eran totalmente indistinguibles uno del otro. Y al caer el Imperio Romano de Occidente, entramos en La Edad Media. En este video no voy a entrar en el apasionante debate de cuándo empieza la Edad Media, pero por convención suele ser a partir de la caída del Imperio Romano en el 476. Los distintos reinos herederos de Roma y la iglesia nacida durante el Imperio Romano mantuvieron el latín como lengua de identidad. Esto terminó llevando a que fuera la lengua culta incluso cuando el latín en sí se estaba transformando en las distintas lenguas romances, como el español que estoy hablando ahora mismo. Que por si no lo notaste, lo de la lengua romance viene de Roma, que son todas las lenguas derivadas del latín. El latín se terminó convirtiendo en la lengua de la iglesia. Las universidades
universidades, que nacieron en plena Edad Media, y el derecho. En otras palabras, no era la lengua de la gente común. Si una persona promedio iba a comprar pan, lo iba a pedir en español, francés, italiano o cualquiera de estos idiomas que ya eran deformaciones del latín. Esto hizo que se convirtiera en una especie de barrera social donde para poder estudiar y leer había que aprender latín. Era mal visto en las altas disciplinas como la teología o el derecho escribir en otro idioma, pero a la vez logró ser una especie de lengua franca donde gente culta de distintos lugares podía entenderse en un idioma en común. Esto generó por un lado exclusión y una separación muy evidente entre la gente común y los estudiosos, pero por otro lado logró una integración entre los más cultos de distintos lugares. Entonces podría decirse que el latín era un arma política para ocultar información o incluso para mantener en la ignorancia a la mayoría de las personas. Bueno, es un poco demasiado, ¿no? Porque si bien una parte importante del saber occidental circuló únicamente en latín, no es como que hubiese un plan pensado de obispos y monjes que dijeran vamos a esconder todo a propósito. Pero el resultado la verdad que fue ese. Los saberes quedaron muy restringidos a una élite muy concreta, especialmente en el ámbito religioso. Por eso es que prácticamente todos los textos que nos llegaron fueron escritos por religiosos. Por lo que incluso uno podría llegar a dudar si realmente la sociedad en su conjunto era tan religiosa en la Edad Media como suele creerse, o si estamos sesgados porque lo único que sabemos sobre esa época es lo que nos llegó a través de textos escritos por personas de una gran religiosidad. No sé, yo dejo la pregunta ahí abierta. Absolutamente todo, pero todo nos indica que eran sociedades muy religiosas y créanme que leí bastante medievalistas. Pero es una reflexión interesante más allá de la típica frase de la historia la escriben los que ganan, porque antes que nada la historia la escriben los que saben escribir. Y hasta hace no mucho tiempo no eran tantos los que sabían escribir. Lo que quiero decir con esto es que en la Edad Media manejar el latín era un arma de influencia importantísima. ¿Y la identificación como latino? Bueno, recuerden el inicio de los viajes de Marco Polo. Los venecianos fueron agasajados con extraordinarios honores, despertando singular curiosidad entre los tártaros que hasta entonces nunca habían visto un latino. Marco Polo no se refiere al latín. De hecho, su libro Il Milione no fue escrito en latín, sino en un franco-italiano cortesano de la época. En ese momento el término latino estaba asociado a ser católico bajo la obediencia del Papa de Roma. En contraposición, los griegos ortodoxos eran griegos o bizantinos. Para los musulmanes, los latinos eran todos los cristianos de Occidente. Y por otro lado, los judíos que vivían en Occidente no eran latinos tampoco, sino simplemente judíos, aunque pudieran hablar e incluso escribir latín perfectamente. En otras palabras, era un término cultural religioso, con un significado político que hacía referencia al poder que ejercía en particular el Papa de Roma. De hecho, no fue hasta la Reforma Protestante durante el siglo XVI que se empezó a aceptar que la Biblia se tradujera a los idiomas vulgares, como lo hizo Lutero al traducir la Biblia al alemán de la época. Para los eruditos de los comentarios, hubo traducciones parciales como la de John Wycliffe al inglés en 1382, pero la Reforma aceleró y legitimó los idiomas vernáculos como norma. Esto logró dos cosas: sacar el monopolio cultural religioso en el occidente cristiano al latín y a su vez acentuar la pelea política con la Iglesia romana, por lo que el concepto latino empezó a difuminarse. Dejó de ser algo de toda la cristiandad occidental para terminar un poco más relegada al ámbito católico, y los protestantes se despegaron del término. América Latina. Hasta acá vimos que el latín pasó de ser la lengua del pueblo a la lengua culta y elitista, a la que la Reforma le dio un golpe importante. Pero el término latino no estaba muerto. Como toda etiqueta política, supo reciclarse, y es en el siglo XIX donde lo hace con el término que todos los que están viendo este video estaban esperando: América Latina. Pero, ¿de dónde salió esto? ¿Apareció un reggaetonero y dijo: oye pana, nosotros somos todo latino? No, como casi todo lo malo que existe en este mundo moderno, vino de Francia. A mitad del siglo XIX, Francia estaba cursando el reinado de Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, hijo de su hermano y su hijastra. Casi todos los países de América ya habían declarado su independencia y estaban en procesos de consolidación de los distintos estados-nación, a la vez que afianzando e inventando mitos fundacionales para despegarse de su herencia española y tener una identidad única y diferente. Hago un paréntesis. Portugal y España son parte de la península ibérica. Iberia es la palabra que los griegos usaron para denominar la península. Hispania fue la palabra latina que los romanos usaron para la misma península. Por ende, son sinónimos en distintos idiomas. Pero como España es un país, se diferencia de Iberia, que también incluye a Portugal. Por esto, técnicamente, Hispanoamérica e Iberoamérica son sinónimos. Pero Iberoamérica es más claro que incluye a Portugal y por ende incluye a Brasil. Entre Portugal, España e Inglaterra habían tenido casi todo el continente americano en su poder. Francia había llegado tarde a la conquista de América y llegó a tener Luisiana y Haití, pero en el siglo XIX le quedaban solo unas pocas islas y la Guayana francesa. Su influencia era mínima comparado con las otras potencias. En la incesante obsesión de los líderes franceses de expandirse y poner Francia en un lugar que no tenía, recordemos que el gran
imperio napoleónico solo duró 11 años, a Napoleón III se le ocurrió la brillante idea de retomar una idea del pensador Michel Chevalier, que en vez de decir que las naciones de América eran hispanoamericanas por su más que evidente herencia, podían ser latinoamericanas, una América Latiné, porque lo que tenían en común no era solo su herencia y cultura de la península ibérica, sino que eran una cultura descendiente de las lenguas romances, o sea, las lenguas heredadas de Roma, las que descienden del latín. ¿Y por qué? Porque así el francés podía ponerse al mismo nivel que el español y el portugués, se metía en el mismo paquete y la evidencia de influencia española y portuguesa quedaban diluidas, dando la oportunidad a Francia de mostrarse como un hermano mayor, aprovechando que no había sido visto como el enemigo en las guerras de independencia. Las palabras y los términos usados en política pueden tener mucho poder, porque pueden o agrandar o minimizar realidades para favorecer una u otra agenda política. El usar el término Hispanoamérica e Iberoamérica recuerda el hecho de que España y Portugal fueron dueñas de casi todo el continente americano, pero al usar el término Latinoamérica, este pasado y esta herencia se diluye y da lugar a que entren nuevos actores a reclamar la influencia histórica. ¿Y de qué servía esto? Bueno, América Latina servía para justificar la intervención francesa en México. Hablando de la hermandad latina, tenía la justificación cultural perfecta para decir que México y Francia tenían una afinidad que los llevaba a ayudar a un México convulso y con problemas con su vecino expansionista y anglosajón del norte, dándoles un emperador latino que, aunque era austríaco y germano hasta la médula, era políglota y hablaba lenguas romances, Maximiliano de Habsburgo, un personaje muy interesante, dicho sea de paso, convencido de que México iba a ser un pilar aliado del imperio francés en América. El nombre ayudaba a vender el proyecto. Ya no era una invasión extranjera, era un reencuentro entre hermanos latinos, lo que sea que eso significara, por lo que plantearon un enfrentamiento entre la América Latina y la América anglosajona, representada por Estados Unidos. Ya saben, eso de que nada une más a la gente que un enemigo común. Así que, aprovechando que el gobierno de Benito Juárez se negó a pagar una deuda, enviaron tropas a México en una coalición con España e Inglaterra, que terminaron retirándose cuando se dieron cuenta de las intenciones de Francia, supuestamente para exigir el pago. Pero como quien no quiere la cosa, aprovecharon para invadir e instalar al archiduque austríaco con la intención de que gobernara como aliado de Francia. Spoiler, le salió mal. Maximiliano terminó fusilado en Querétaro en 1867 tras un proceso de inestabilidad y guerra civil. Con esto Francia nunca volvió a tener un papel importante en América. Que yo no entiendo cómo Francia tiene tan buena prensa si es un país que no para de fracasar en casi todo lo que se propone. Pero la etiqueta sí que fue bastante exitosa, tanto que siglo y medio después seguimos hablando de América Latina como si fuera algo natural. Lo curioso es que no fue muy exitosa la etiqueta en su momento. En general, cada país tendía a querer marcar su diferencia como argentino, mexicano, colombiano, etc. Justamente porque estaban empezando a formar sus identidades nacionales diferenciadas de España. A lo sumo, el término Hispanoamérica seguía teniendo algo de relevancia por su innegable herencia, pero repito que eran procesos donde era muy importante generar una nacionalidad identificada con los estados de cada país. Estados Unidos y su obsesión por catalogar todo. Ya en el siglo XX, pasada la aventura imperial francesa, el término pasó a ser otra cosa. Hay una costumbre bien anglosajona y muy de Estados Unidos, que es la obsesión por catalogar y simplificar todo, especialmente a las personas. Aunque habían abolido la esclavitud tras la Guerra de Secesión, en los censos se buscaba ordenar a la población en categorías raciales: blancos, negros, nativos y también a los hispanos, tanto los que habían quedado en los territorios antiguamente españoles y mexicanos, como los nuevos inmigrantes criollos que venían del sur. El término era hispanic. Creíste que iba a decir latino, ¿no? Era el término más lógico. Mal que mal, la estupidez que intentó imponer Napoleón III no tenía mucho sentido y todos lo sabían. Eran hispanohablantes, hablaban español, pero esto dejaba fuera a Brasil, que es el país más grande de Sudamérica. Además, había un problema. El término hispano hacía referencia muy clara a España, y como dije antes, los hispanos querían separarse de su herencia española, ya que muchos la percibían como la antigua potencia colonial de la que se independizaron, y no precisamente de forma pacífica. Acá quiero hacer un pequeño punto. Fíjense que la obsesión de catalogar a todos no era solo un tema racial, porque incluso tenían y siguen teniendo términos como italoamericano, germanoamericano, etc. Cosa que yo, viviendo en Argentina con una cantidad inmensa de descendientes italianos, en la puta vida escuché algo como italo-argentino, porque simplemente no tenemos esa obsesión de catalogar a la gente, cosa que inevitablemente genera racismo, incluso hasta el día de hoy, cuando intentan hacer la discriminación positiva para dar privilegios, porque el punto es que siguen separando y catalogando en vez de simplemente no catalogar, dejarlo pasar, que es la única forma real de acabar con la discriminación. Cuestión que en la década de 1970, mientras los censos probaban la categoría Spanish
Mayor Origen, empezó a popularizarse cada vez más el término latino en movimientos activistas y medios de comunicación, que hasta se incluyó oficialmente en el censo de 1980 como Hispanic, un término más administrativo que popular, porque seamos honestos, probablemente te acabas de enterar. En Estados Unidos pasó a ser un cajón desastre donde básicamente se referían a mexicanos, centroamericanos y sudamericanos por igual, sin distinción, desde las montañas nevadas de la Isla del Fuego hasta las playas de Costa Rica, incluyendo Brasil. Si hablabas español o portugués, eras latino, pero curiosamente si hablabas francés, italiano o rumano, no. Así que lo de aunar a través de las lenguas romances ya no tenía ningún punto realmente, simplemente fue un término que pegó sin ningún tipo de lógica atrás porque tampoco le importaba realmente, solo querían categorizar. Era en cierto modo un proceso de homogeneización. El inmigrante mexicano que trabajaba en California, el puertorriqueño en Nueva York o el cubano en Miami quedaban fusionados en una misma categoría administrativa. Para el Estado no importaban sus diferencias históricas, culturales o sociales, eran todos parte de una minoría latina. Incluso los descendientes españoles en el sur de Estados Unidos que tenían cientos de años en esas tierras que habían sido en su momento españolas. Y sin embargo, esa etiqueta no se quedó solo en el papel. Con el tiempo, latino fue resignificado como una identidad política y cultural propia. Surgieron movimientos de orgullo latino, medios de comunicación dirigidos a la comunidad latina y hasta una categoría de los Latin Grammy. Lo que empezó como una etiqueta impuesta desde arriba terminó siendo también una bandera de resistencia y orgullo colectivo. Así que si a Roma latino le servía para legitimar un mito de origen y a Napoleón III para justificar un imperio, en Estados Unidos sirvió para clasificar a la población, pero luego se transformó en una identidad cultural con vida propia. Conclusión: viendo el recorrido que tuvo el término latino, la verdad es que siempre tuvo connotaciones políticas y fue usado con distintos intereses, pero también es cierto que la lengua evoluciona y al día de hoy si alguien dice soy latinoamericano, todos sabemos perfectamente a qué se refiere. Sin lugar a dudas es un término históricamente incorrecto. Si fuese simplemente por un tema de hablantes de lenguas romances, deberíamos incluir Quebec en Canadá y Florida dentro de América Latina. Pero ¿importa realmente? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Deberíamos dejar de usar el término latino? ¿Ya es un término aceptado? ¿Hay que incluir a los americanos de habla francesa? ¿Los países europeos y africanos que hablan lenguas romances también deberían ser considerados latinos? ¿Deberíamos usar el término Hispanoamérica o Iberoamérica? ¿Es el término degradante porque los Estados Unidos lo usan como una categoría de menor relevancia y como una América de segundo nivel? ¿Es una bandera para levantar con orgullo? Déjame tu comentario y que se arme debate. No te olvides de darle like, suscribirte y darle click a la campanita. Te van a venir muchos más videos y la verdad que me alegra mucho lo bien que le fue el primer video y ojalá este también le vaya igual de bien. Sin más que decir, me despido y les deseo mucha suerte.